bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche. Recuerden que cuando no nos pueden sintonizar en las redes cuando no nos pueden sintonizar aquí en Canal 21, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy vamos a tocar varios temas. Me voy a referir al incidente que tuvo el diputado Elías Vigil con el comunicador Valenzuela. Me voy a expresar sobre lo que está ocurriendo ahorita mismo en el inicio del torneo electoral. ¿Qué podemos esperar en el desarrollo de este inicio de campaña y fin de la veda electoral a partir de pasado mañana? Quiero empezar antes de eso por realmente dar mi pésame y expresar el dolor que siento y que sentimos todos los panameños por la triste noticia de la muerte del matador Tejada, que fue una persona que nos dio gloria a Panamá, que nos dio mucha felicidad. Con su talento unió a este país, lo unió, y eso es parte de lo bonito de ese estadio de la Marea Roja, es que cuando estamos en ese estadio, la gente olvida, por lo menos momentáneamente, olvida banderas políticas, olvida diferencias, se concentra en ese equipo que es el equipo rojo, y nuestra representación en su momento dado contó con unas participaciones espectaculares que aquí vamos a recordar en su momento dado, desde la chilena que hizo el matador Tejada y la cantidad de goles que en su momento dado le permitió a Panamá, y mucha felicidad a la fanaticada panameña. En ese sentido, mi pésame cuando lo expreso a la familia de él, a los amigos de él, lo quiero expresar a la familia ampliada que siempre seremos de él, la Marea Roja. Me lleva a la reflexión también un poco eso que ocurrió con él, como lo que ocurrió con Delfia, como lo que ha ocurrido con algunas personas que conozco, y la verdad es que nos pone a pensar que la vida nos puede sorprender en cualquier momento el llamado. No estamos aquí apegados para nada, cualquier día y de la nada, y cuando uno piensa, bueno, es que uno está gordo, es que uno está, de repente uno ve que una persona atlética y una persona que queda en esas condiciones, uno queda hasta preocupado, porque de verdad que ya ni rabia ni quiero agarrar, porque ya el otro día que estaba viendo, una de las recomendaciones era no agarrar rabia, y como ya agarro una sí y una no todos los días, ya estoy que casi que me insultan en la calle y le doy las gracias a la gente y los saludo y todo, porque de verdad que ya esto asusta. Yo puse un tuit porque mucha gente, cuando pasan estas situaciones que posiblemente hayan ocurrido antes en la historia, también de situaciones de gente joven que falleció bajo algunas circunstancias, y quizás hoy en día entre las redes o los medios de comunicación se está se está pudiendo ver, y resulta realmente impactante cuando uno ve, por ejemplo, lo que ocurrió con Delfia Cortés, y uno lo ve no en vivo, pero lo ve transmitido de manera directa, y como sucedió el otro día con un diputado por allá por Turquía, y uno ve el momento en que sucede, cosas que a veces no se compartían antes por las redes, creo que genera algún impacto. Pero dentro de eso que está ocurriendo, hay muchos comentarios y muchas cuestiones por la coincidencia de lo que eso está teniendo que ver, por ejemplo, con las vacunas. Yo no voy a hacer ningún comentario relacionado a eso porque me parecería irresponsable, porque yo no tengo ningún conocimiento ni sustento científico para decir eso. De lo único que sí tengo el conocimiento suficiente es de poder decir que ya son muchísimas las voces que se oyen en ese sentido, e incluso algunos médicos. Y mi recomendación para las autoridades de salud de aquí e incluso mundial es que tiene que hacerse la investigación suficiente, y tiene que darse a las personas la tranquilidad suficiente, porque cuando uno empieza a oír los rumores y uno empieza a oír esas cosas, la sola preocupación le hace daño a uno. Y si el día de mañana tocara hacer alguna gestión relacionada a vacunación y no se han calmado los temores, se va a estar yendo contracorriente
porque no veo que se salgan a hacer las aclaraciones del caso, y no las aclaraciones de que salga cualquiera diciendo, no, eso no tiene nada que ver, que está... No, sino algo que se hizo con sustento, alguna data, alguna estadística real de cómo era antes, durante, después de esto, porque si yo tengo las estadísticas del 2018 y las estadísticas del 2019, y eso es coincidente con el 2023 y 2024 y todo el tema, pues, bueno, eso digamos puede tranquilizar un poco a las personas. Y a eso me refiero y en ese sentido hago el comentario. Fíjense, pasado mañana, es decir, el día sábado, se da inicio a la última etapa de la campaña electoral. Y es cuando se abre y se quita la veda para hacer propaganda, y a partir del sábado prepárese usted en su celular, en televisión, en radio, en periódico, en todo, porque usted va a empezar a ver publicidad por todos lados. Hay algunas prohibiciones, algunas limitantes, las voy a tocar en el próximo programa para que todo el mundo las tenga claro y también las sepan denunciar. Mucha gente me pregunta y me siguen preguntando, y con alguna razón, ¿Ricardo va a correr? Y yo les contesto, Ricardo está corriendo. No sé si no lo han entendido, pero Ricardo está corriendo. Y Ricardo está corriendo y es candidato en firme desde desde inicios de enero del año, de este año que acaba de entrar. Y cuando yo lo digo que es candidato en firme, lo estoy diciendo en atención a lo que dice el decreto del Tribunal Electoral específicamente. Es decir, que hay 2 periodos de impugnación, y era justo al final de diciembre para impugnar, y el otro es después del día de las elecciones. Dentro del calendario electoral no hay un espacio como tal para hacer impugnaciones. Ahora, fuera de ese tema, nosotros como abogados, obviamente la data, yo me baso en todo lo que yo he vivido como abogado a lo largo de los múltiples casos. Y si a mí me preguntan cómo debería ser este caso y cómo debería llevarse, no hay una sola razón para que él pueda ser inhabilitado. De hecho, habría que ver el supuesto método que utilizarían para hacer que un tribunal se pronuncie fuera, el tribunal electoral se pronuncie fuera de un término, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es harina de otro costal. La gente me pregunta, ¿por qué Ricardo está de alguna manera endosando o de alguna manera promoviendo la figura de José Raúl Mulino como tal? Primero, porque es su compañero de nómina. Segundo, porque a nivel de estrategia, uno no puede agarrar y decir, perfecto, de acuerdo a todos los tiempos normales, de acuerdo a todas las fórmulas normales jurídicas que tenemos nosotros, aquí primero, ese escrito que se hizo de casación, no solamente el de nosotros, las otras 4 casaciones que hay ahí, eso no ha sido revisado por cualquier pasante. Eso pasó por las manos de muchísimos abogados que creo que podemos decir que tenemos experiencia en materia penal. Y aunque la firma esté ahí de Carlos Carrillo en el particular caso de casación de nosotros, eso ha pasado por un montón de personas que saben que eso tiene y debe ser admitido y debemos ir a una audiencia de casación. ¿Qué nos llama la atención? Por supuesto que nos llama la atención que a nosotros nos hayan acortado los términos de casación en el primer caso que haya ocurrido en Panamá. Nos llama la atención que una inconstitucionalidad la quieran fallar en tiempo flash y que aquí estén presionando al magistrado Sedalice hasta para el salvamento de votos para que lo saque en 5 días, que corresponde en 5 días sacarlo, pero hasta la presión esta que está aquí. Nos llama la atención toda la agresión mediática que hay detrás de este tema, pero seguimos pensando que nosotros tenemos no solamente un tema de calendario y que agarramos y que llegamos aquí tal y cual, sino que nosotros tenemos una casación válida que debe ir a una audiencia y que esa audiencia debe ser pública. Y aquí lo primero que quiero decir es, hay un tema de democracia y que es importante debatir ese tema de democracia.
Aquí el pasado mañana se abre un proceso, como dije, Ricardo y José Raúl, sé que van a estar vamos a estar, porque yo también voy a estar ahí, y de hecho invitados todos los que quieran acompañarnos en la Plaza de Santana, sábado 3 de la tarde. Llego un poquito más porque estoy abanderado en un lugar, gracias por la invitación que me hicieron, allá llegaré y luego llegaré con José Raúl y Ricardo allá. Pero, ¿qué sentido tiene hablar de un proceso democrático si yo no estoy dispuesto a ser demócrata? Fíjense lo que está pasando en Guatemala. Yo traje dos ejemplos hoy de lo que está ocurriendo y ocurrió en Guatemala y lo que ocurrió en Venezuela, y de hecho hay casos similares en otros países de Sudamérica, y hoy día está pasando hasta con Donald Trump en Estados Unidos. Pero fíjense estos comunicados para que nosotros reflexionemos. Si me ponen alguno de los de la OEA que debo tener ahí o alguno de los que tienen que... este es un comunicado que, fíjense, lo hacen, es de aquí, de Panamá, y se hace sobre la situación de Venezuela. Y dice: Panamá, fiel a los valores democráticos, expresa su preocupación ante la situación en Venezuela y las acciones que puedan constituir un retroceso a los acuerdos de Barbados. Hacemos un llamado para que se propicien las condiciones para unas elecciones presidenciales libres, transparentes y con la más amplia participación de los venezolanos. Observamos con especial atención que se privilegie el bienestar de los venezolanos y la estabilidad social de su país. 29 de enero del año 2024. Este es un comunicado que tira ayer el gobierno de Panamá sobre lo que está pasando en Venezuela, que es que han inhabilitado a la candidata presidencial, la inhabilitaron judicialmente, a la candidata presidencial con la mayor posibilidad de ganarle a Maduro, y lo hacen justo en el momento del proceso electoral, y lo hacen por vía judicial, utilizando una excusa que el mundo entero sabe que eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿Panamá qué hace? Panamá se pronuncia sobre eso. Y mi primera pregunta es si Panamá, cuando hizo eso, si está escupiendo para arriba o si se está viendo en el espejo. El segundo comunicado, que fue firmado también incluso por expresidentes de Panamá, pasa con la situación en Guatemala. Y si me ponen, por favor, el de Guatemala. Exmandatarios del Grupo IDEA denunciaron la persecución y judicialización del presidente electo de Guatemala. Los ex jefes de Estado iberoamericanos exigen a los gobiernos democráticos de la región y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que defienda a Bernardo Arévalo de León y a su compañera de fórmula, Karine Larissa Herrera. Bien, después de las elecciones de allá, hubo todo un debate sobre la judicialización en donde no querían que el presidente electo tomara posición. Ya nosotros vimos el caso de Brasil, y vuelvo y digo, lo estamos viendo hasta con Donald Trump. O se es demócrata o no se es demócrata. Y cuando se es demócrata es porque yo respeto la voluntad popular. ¿Cómo se hacía el fraude antes? ¿O cómo era antes el fraude o para hacer? ¿Qué es el fraude primero? El fraude es burlar la voluntad popular. La gente quiere esta decisión, esto es lo que el pueblo quiere, y yo, utilizando todos los subterfugios que exista, yo violento esa voluntad popular y no dejo que ocurra. En teoría, eso ocurría y ocurre, pues, el día de las elecciones, y entonces ahí se robaban actas, se alteraban actas, se compraban votos, se amedrentaba gente para que no votara, se retenían cédulas, etc. Pero de alguna manera ha habido una corriente que dice, espérate, pero es que así tú puedes quitar 10,000 votos, 20,000 votos, quién sabe hasta 100,000 votos. Pero cuando tú tienes un candidato como Ricardo Martinelli, que la diferencia en todas las mediciones que existen son tan abismales como es el caso de María Corina Machado, que iba a aplastar a Maduro en cualquier situación que se diera. Entonces, ¿cómo haces?
no te vas a poder llevar todas las actas, no te vas a poder llevar todos los votos, no vas a poder comprar todo el mundo, no vas a poder... ¿Cómo hacemos eso? Bueno, llegó un momento en donde yo estoy convencido que en este gobierno, incluso pasó en el gobierno anterior, y es peligrosísimo lo que estamos enseñando y a dónde estamos llegando. ¿Quién le podía ganar a Ricardo Martinelli la vez pasada en una diputación y en una alcaldía? Y Ricardo Martinelli, en la condición que estaba marcando primero en todas las encuestas. Y un par de días antes, el Tribunal Electoral lo sacó a sobretexto de un tema de una residencia que jamás podré compartir yo esa decisión con el Tribunal Electoral. No puede decirme una persona que le han privado provisionalmente su libertad y lo han puesto en un lugar, decir que cambió de residencia como si la persona hubiera escogido estar ahí. Y en ese momento, que él no había sido condenado en el caso Pinchazo y que en efecto no fue condenado en el caso Pinchazo después de 2 juicios tampoco, podía perfectamente correr y hoy día él fuera o el alcalde o el diputado de la Asamblea Nacional 100 a 100. ¿Y qué hicieron? Se burló la voluntad popular. Pero ¿qué pasó eso cuando eso se hizo en el gobierno de Varela? A criterio mío, se abrió un espacio en donde dijeron, eso lo podemos hacer de nuevo. Si lo hicimos para diputado y lo hicimos para la alcaldía, vamos a hacerlo con la presidencia de la República. Y así se puso toda la presión en su momento dado en el caso Pinchazo, porque el caso Pinchazo era el único caso que podían llevar por el principio de especialidad de Ricardo Martinelli. No había dos. Era el caso Pinchazo o el caso Pinchazo. La juez Valoisa Martínez hoy mandó una solicitud de extradición a Costa Rica. Y dentro de esa solicitud de extradición a Costa Rica, firmado por ella, no lo traje, pero prometo tenerlo para el próximo programa, está la promesa de no procesar a la persona por ningún otro delito más que ese. Y eso se le llama el principio de especialidad. Esa misma promesa se hizo hacia Estados Unidos con Ricardo Martinelli, porque cuando tú alegas, mira, Panamá me está haciendo un tema político a mí, lo primero que le dicen es, mándame por qué delito es que tú quieres y tus supuestas pruebas que tú tienes en contra. Entonces, como ellos no tenían nada en ese momento, lo que hicieron fue decir, bueno, lo que tenemos es un peculado, aquí se robaron no sé cuántos millones en una máquina y tenemos el tema de los pinchazos, etc. Nosotros no tenemos pruebas para mostrarte, pero tenemos un testigo protegido. Panamá va a hacer uso de ese testigo protegido. Un juez americano que no conoce cómo es la aldea nuestra acá, agarra y ve eso y dice, tienen una persona, un protected witness, ellos dirán lo mismo que nosotros acá y son tan serios como eso. Así que sí, hombre, tienen un testigo protegido y aquí tienen una serie de elementos, vaya para Panamá. Y qué lástima que ese juez de Estados Unidos no estuvo en el chiste de juicio que fue el caso Pinchazo, cuando salió el testigo protegido, que era un subalterno de Picuiro y que se hizo en la computadora de Picuiro y todo lo demás que no me cansaré de repetir, hasta que se investigue, que juren que se va a investigar. Cuando todo esto sucede y se le cae 2 veces el caso Pinchazo, esta gente dijo, este tipo corre y gana. Tenemos que hacer, ¿qué hacemos? No es que tiene el principio de especialidad. Pidan que se levante el principio de especialidad. Y el fiscal David Mendoza manda una nota para que le levanten el principio de especialidad. Es decir, reconoce que Ricardo tiene el principio de especialidad. Pero, ¿cómo se hace esto? Y en estos días fíjense, después de no sé cuántos años, veo que se pudo proceder en el caso de Fujimori, olvidé el primer nombre del presidente Fujimori de Perú, pero el presidente Fujimori, estando en funciones, se va a Japón, llega acá, llega a Chile, lo agarran en Chile, es extraditado a Perú.
después de no sé cuántos años que ha pasado, Chile le dio permiso a Perú para poder actuar sobre el principio de especialidad. Dijo, damos aval por ese caso. Si ellos hubieran hecho el trámite del principio de especialidad, posiblemente todavía estuviéramos peleando ante los jueces americanos o no, explicándoles por qué esto es un chiste de juicio con un testigo protegido, lo que pasó en el caso anterior, todos los debates políticos, porque eso se tiene que hacer allá para que eso se dé. Todos los jueces del sistema penal acusatorio, y por eso ustedes no han visto un caso, ustedes vieron que cuando acabó el caso Pinchazo, el Ministerio Público trató de activar que si el caso de indulto, que si el caso de Valladolid, que si el caso de la Caja de Ahorro, etcétera, en el sistema penal acusatorio. Y todos los jueces del sistema penal acusatorio, todos, el señor tiene principio de especialidad, ¿verdad? Entonces, usted va a hacer, entonces ellos ¿qué hicieron? Dejaron el sistema penal acusatorio. Vamos a quedarnos con en los últimos casos que tiene el sistema penal inquisitivo, porque allá tenemos una juez dispuesta a hacer todo. Y esa juez es Eloísa Marquina. Y esa juez agarró y dijo, ¿qué principio de especialidad? No, si ese señor viajó. Pero es que la ley no dice viajó. La ley dice viajó al país de donde fue requerido. Es decir, necesariamente a Estados Unidos. Y en ese debate era tan sencillo decirle, señora, no ha podido ir, imposible que haya podido ir a los Estados Unidos, porque en este momento él no mantiene visa de Estados Unidos. No les importó, siguieron el caso y se chocan con el fuero penal electoral. El Tribunal Electoral hace algo que fue lo que hizo en el mismo caso de Rómulo Rux, que fue lo que hizo en el caso del señor Blandón, que fue lo que hizo en el caso de Martín Torrijos, y dice algo que se ha dicho en otros países. Espérate un momento. La justicia puede esperar 3 meses. Básicamente este es el concepto. Pero nosotros no podemos dejar como excusa que a pretexto de un caso judicial, porque eso es lo que no se quiere entre los Estados americanos, porque entonces cualquiera lo va a poder hacer, se pueda burlar la opinión popular. Así que este derecho, el derecho a elegir, el derecho de las personas a participar en la política, tiene un valor, porque en el mejor escenario, si Ricardo Martinelli perdiera, el 5 o 6 de mayo tú lo sigues procesando. Pero si la voluntad popular es decir, yo lo quiero como presidente, no me importa lo que tú estás diciendo, sí o no, no te los creo. Yo lo quiero como presidente. Si la voluntad popular es esa, yo, Tribunal Electoral, no puedo dejar que se burle. Así es que yo activo el fuero penal electoral hasta que acabe el proceso. Aquí los grupos de poder hicieron algo que nunca en la vida de Panamá ha sucedido y se fueron contra ese fuero penal electoral en una acción de inconstitucionalidad, en cosas que nunca se ha dicho contra un derecho directo de una persona en vez de contra un derecho colectivo como tal. Y hacer algo retroactivo, que era quitarle el fuero penal a Ricardo Martinelli. Aparte de eso, hacer un juicio en carrerita, en donde es el primer juicio y único, créanme ustedes, que desde nosotros hicimos el juicio de esto creo que fue o junio o julio, y entonces en 5 meses se hizo el juicio, se dio la decisión, sacó sentencia, fue a primera instancia, fue a segunda instancia, resolvieron inconstitucionalidades, resolvieron amparos, hicieron de todo y tienen una carrera de 5 o 6 meses. Y cuando la ley dice los términos no se tienen que dar de esta manera sucesiva, no solamente la ley, la historia de cómo se ha hecho esa casación, 15 días, cambian ese sistema, y para hacerlo importa muy poco si el expediente tiene páginas, si no tiene páginas, salen, los corren, y todas las presiones. Pues nosotros lo único que sí identificamos como abogados es que hay manos fuertes, negras, peludas, metidas detrás de esta decisión. Esto no es normal. Las personas que estamos llevando este caso, no solamente en la defensa de Ricardo Martinelli, en las otras también, los abogados, aquí se ha pronunciado Colegio Nacional de Abogados, expresidentes del Colegio Nacional de Abogados, mucha gente que no tiene ni que ver con el caso. Colegas de la talla de Silvio Guerra,
colegas como Juan Carlos Araúz, la propia presidenta del Colegio Nacional de Abogados, diciendo eso es irregular, los testigos protegidos los tienes que llevar a juicio, ¿cómo que tú no los vas a llevar? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros tenemos que confiar en la estrategia que nosotros llevamos, pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a dejar sorprender en el minuto 90. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente, nosotros no podemos agarrar y decir, nosotros vamos a mantener esto para que esta gente, como hizo la vez pasada, 3 días antes, agarre y diga, no va. Y en ese sentido, es importante que la gente también conozca, que normalmente no se hace en una campaña presidencial, pero que conozca también todas las virtudes que tiene el compañero de fórmula, que es José Raúl Mulino. Que la gente logre sacar lo bueno, lo malo, si lo vio bravo o no muy bravo, porque esa persona tiene un talento que nosotros tenemos que hacer que conozca. Fue una parte importante y a mí me decían cuando había consejo de gabinete de Ricardo Cumaná, la persona que más participaba con ideas, con fuerza, con impulso era José Raúl Mulino. Es una persona de mucho talento, no es ningún improvisado, como se dice. Ha sido canciller de la República, ministro de Gobierno y Justicia, ministro de Seguridad, ha sido fundador de partidos políticos, presidente de partidos políticos, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, presidente de la Asociación Panameña de Empresas, miembro de Abogados Marítimos de Panamá, ha viajado por el mundo, fue uno de los dirigentes de la Cruzada Civilista. Es una persona con mucha experiencia. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque es que si a Ricardo lo van a querer tratar de inhabilitar el día 3 de abril, que sepan, en un mes estamos por aquí y este señor entonces sería el presidente. Y él sabe lo que está pasando. Él tiene claro lo que está pasando. Él vio esta audiencia y lo hemos puesto en auto de lo que está pasando. Y si lo quieren a tratar de inhabilitar el 3 de mayo, señores, en 2 días este señor va a ser presidente. Y si lo quieren inhabilitar en 5 semanas antes, 4 semanas. Entonces, el planteamiento es, no nos debemos sorprender. Si no pasa nada y ocurre como nosotros tenemos que, y como debería pasar en derecho, perfecto. Tendremos un presidente y un vicepresidente al que se le conocieron todas las virtudes y casi que se manejó con como una segunda campaña presidencial, si se quiere, pero menos que se atrevan a tratar de sorprendernos. Fíjense ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí de esto? La gente dice, bueno, es que el tema de Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino, etcétera. Esto no se trata de Ricardo Martinelli. Ya les hablé del ejemplo del diputado, la alcaldía se puede hacer y cómo esto se está haciendo en América. ¿Qué pasa cuando yo le puedo decir a alguien, no, él no permitas que a él lo elijan presidente? A este sí, a este no. Se acabó la democracia. Todo lo demás es un chiste. Cada vez que entonces que venga, si ya se permitió sacar en una campaña a un alcalde y un diputado, y en la próxima un presidente, el próximo va a ser, y es peor, el que se esté quedando con el poder, o los grupos que están haciendo eso, saben que cruzaron rayas que no deben cruzar porque el día de mañana van a tener consecuencias ellos. Entonces es como que yo tengo un bate ahora mismo y yo no agarré y no le pegué a nadie. Así que como yo no le pegué a nadie, yo puedo soltar el bate. Y tranquilo, me voy por ahí. Pero si yo agarro ese bate y le empiezo a pegar a ese, y a este, y a este, el principal problema es que no puedo soltar el bate, porque donde lo suelte, me van a agarrar a mí a batazos. Y así es como se crean las dictaduras. Porque cuando ya yo hice esta decisión antidemocrática, y yo estoy manteniéndome eso, claro, las personas no quieren soltar el poder y eso es peligrosísimo para Panamá. Yo le quiero hablar con todo el corazón a las personas que están en la Corte Suprema de Justicia. Todavía hay quienes pensamos y quienes
oímos que hay gente allá adentro todavía entendiendo la gravedad de lo que le harían a este país si juegan con la justicia para la política. Les pido, no hagan esto por Ricardo Martinelli o no Ricardo Martinelli, Mulino o no Mulino. Háganlo por sus hijos. La democracia en Panamá costó mucho, tiene 33 años. Y si esto se violenta de esta manera, se estaría cercenando la democracia. Le estaríamos diciendo adiós a la democracia. No hay más nada que hablar. Las elecciones serían un chiste para que aquí la gente pudiera hacer, si es que ellos lograsen mantener un poder. No hagan eso porque se pasa la intolerancia. Y fíjense hoy, y quiero acabar ya con esto porque me estoy quedando corto el tiempo. Hoy pasa una situación con el señor Mauricio Valenzuela y el diputado Elías Vigil. Yo no estaba ahí, no quiero hacer apreciación. Yo en el control de la noticia voy a decir la explicación que hace el SPI. Si me ponen por favor el comunicado del SPI para ir acabando porque estamos contratiempo. Dice el SPI, el Servicio de Protección Institucional SPI informa a la ciudadanía en general que en virtud de las publicaciones efectuadas en las redes sociales y demás medios de comunicación, donde se afirma que un miembro de nuestra institución brinda los servicios de escolta al señor Mauricio Valenzuela, podemos señalar que dicha aseveración es totalmente falsa, ya que nuestra ley orgánica, el decreto ley número 2 del 8 de julio de 1999, modificado por el decreto ley número 6 del 18 de agosto del 2006, prohíbe taxativamente asignar personal de escolta a ciudadanos particulares. Por lo tanto, el Servicio de Protección Institucional niega de manera categórica las falsas afirmaciones en este sentido. Bien, cuando la prensa redacta la noticia, dice en principio que era una persona que estaba ahí del SPI y que reaccionó, pero eso no es así porque la persona lo acompaña y lo acompañó a él y ya sabemos que lo acompaña. Y de hecho, si me ponen la siguiente foto, porque la siguiente foto ocurre en las instalaciones del Banco General, en los estacionamientos del Banco General en Villa Porras. Y ahí está nuevamente la unidad y por favor si alguien me lo identifica porque claramente tiene una placa. Entonces, si la persona no es SPI, la persona será de la Policía Nacional o de algún estamento de seguridad porque dificulto yo que sea una placa de Cracker Jack que tenga ahí y que la Policía Nacional le esté prestando el respeto que le están prestando a la unidad. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué el Estado le está asignando custodia privada, o sea, para él, en razón de qué? ¿Pagado con impuestos de quién? Y esto es importante la aclaración porque el SPI ha dicho que no tiene eso como una función oficial. Entonces la segunda opción es que sería una unidad a título personal haciendo esto, pero utilizando la placa. Como esto tiene posibilidades y a nosotros no nos gusta especular en este tema, es por lo que estoy pidiendo que se me mande la información quién tiene esto y si la Policía Nacional tiene alguna información de carácter oficial sobre esto, me gustaría igualmente recibirla y se la voy a peticionar. Lo que ha pasado hoy es lamentable. No importa si uno animosamente, uno puede no gustar de la persona y uno internamente se sienta bien o mal, no es bueno para el país. Como no es bueno para el país que aquí se esté descalificando todos los días en razón de los medios de comunicación. Porque es que ese señor que en una ocasión incluso me dijo, dime que no estaba reunido con el esposo de la juez de Pinchazo porque el FBI tiene la información de no sé cuánto. Y yo salí aquí y le dije, no estaba reunido con la NTA y tira la prueba y resulta ser que no era ni siquiera el marido de la juez. No era ni siquiera el marido de la juez. Y también salieron diciendo que aquí le habían pagado a los jueces y que tenían todas las pruebas del primer caso Pinchazo y que ya eso se sabía y que iban a abrir tres casos en el FBI, que tenían una información que le había dado el FBI. Y en el segundo caso, que pasó hace 2 años, que tenían ya las pruebas de que el esposo de la jueza iba a salir y tal y cual. Y yo he visto tanta falsedad de eso. Ya le abrieron 3 casos en España, ya fue imputado en España, en Italia, en Sabreto, en Hong Kong, donde se les ocurra. Va diciendo eso, y aunque eso no ocurra con el tiempo, se dice con mucha seguridad, e incluso periodistas con mucho tiempo
se la marcan a una persona. Si a ellos se las hicieran en el sentido contrario, no tendrían ese nivel de tolerancia que a veces se tiene y que todavía se guarda, y que aquí no importa meterse con Juan, con Pedro, con Perencejo. Lo mismo, y con esto acabo, si aquí no hay la tolerancia para dejar correr a quien sea que tiene que correr, busque el voto, demuéstrenme a mí en las urnas que nadie quiera a Ricardo Martinelli, ni a Mulino tampoco. Demuéstrenme en las urnas, que vayan allá y saquen 2 votos. 2 votos, el de él y el de Mulino y el de Ricardo. Bueno, con el mío son 3. Pero que demuestren que no tienen a nadie. Pero no cercenen la democracia en este país, porque lo que va a ocurrir después de este proceso, cuando se viole esa parte, cuando se rompa ese pedazo de democracia que tiene, el cristal ese, eso no se repara fácil. Ya costó mucho tiempo antes volver a tener la democracia, y esto sería una alerta muy clara de que en Panamá no hay democracia. Y si eso pasa, va a haber que hacer lucha de nuevo como panameños. Los veo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.